Si usted está leyendo esto, entonces estoy muerto. Y usted está de pie a bordo de un barco patrulla abandonado, el USS Mistral, con sus motores muertos y sus sistemas eléctricos no funcionales. Soy o era el oficial ejecutivo de esta nave, el capitán Ryan Simmons. Por favor, lea esto cuidadosamente. Si usted es un oficial o soldado raso de la Marina de los Estados Unidos, esto es una orden. Destruya este buque de inmediato. No termine de leer esta carta. Baje del Mistral y envíelo al fondo del mar. Considere esto un escenario de cuarentena. Todos los hombres probablemente estén muertos. Y Dios te ayude si no lo están. Pasamos 8 días fuera de Kirkwall, dando seguimiento a una intermitente y distorsionada llamada de auxilio de lo que parecía ser un buque pesquero islandés, el Magnusdóttir, sumido en la zona de prohibición de pesca del Mar del Norte. Encontramos el buque, o mejor dicho, nos encontramos con un rastro de 1 milla de ancho repleto de aceite y fragmentos de la nave. El más grande de ellos aún ardía. La noche anterior, el soldado raso de guardia dijo haber visto un destello de luz en el horizonte. La tripulación del Magnusdóttir no pudo ser localizada, a excepción de un pescador solitario, sin quemaduras y flotando en el otro extremo del campo de escombros. Había recibido un disparo en la frente con un revólver de calibre pequeño. Cuando rescatamos su pálido cadáver azul por el agua fría, mantenía agarrado un cuchillo de pesca en la mano. Lo que hemos sido capaces de concluir a partir de la evidencia fragmentaria y la conclusión fue que, por razones desconocidas, la tripulación había estado en conflicto, lo que resultó en por lo menos el asesinato de un marinero y el eventual sabotaje y destrucción de la nave. La visibilidad era solo de unos cientos de metros a medida que pasamos el día siguiente a la deriva en silencio entre los escombros, con la esperanza de encontrar un sobreviviente. La tripulación estaba ya visiblemente afectada por el descubrimiento, el terror sombrío de la niebla y los solitarios pedazos humeantes del Magnusdóttir que chocaban contra nuestro casco, incomodando hasta el más avesado de nosotros. Esperamos una travesía fácil y la recuperación sencilla de una docena de agradecidos pescadores islandeses, pero lo que encontramos al principio fue un mar revestido en silencio y manchas de aceite, un solo cadáver y algunas preguntas inquietantes. El Mistral acababa de tener su servicio después de un largo viaje. Todo estaba en orden y marchaba bien. Así que solo puedo suponer que la falla mecánica inicial fue un acto de sabotaje o de alguna fuerza externa. Sucedió la primera noche, cuando nuestro recorrido final se había completado y regresábamos al lugar de la primera transmisión que recibimos del Magnusdóttir. No había nada notable en el lugar, un conjunto frío y solitario de coordenadas y nada más. Yo estaba en mi camarote descansando cuando sonó la llamada del capitán, que ofrecía poca información, solo una orden de popa para reunirse con él en la cubierta. Me vestí rápidamente, salí de mi camarote en una nube de inquietud y miedo palpable. Los soldados rasos y los oficiales subalternos salieron corriendo a través de la nave hacia la cubierta como ratas en pánico. Nadie hizo contacto visual ni habló. No había nada del usual humor negro o camadería que bulle en situaciones de información limitada. Solo una sombría inercia que nos sacó en la noche ártica. En cubierta, la noche era normalmente clara y fría. El brillo de las estrellas ardía en el aire helado. A nuestro alrededor, en todas direcciones, solo unos cientos de metros de distancia visible. La niebla y las nubes verticiladas parecían mantenerse a raya por nuestra presencia. El capitán estaba en la barandilla, inclinado, junto con el personal de guardia. Me acerqué a él,
desesperado, y de repente entré en pánico al saber lo que estaba sucediendo. Cuando vi la luz de inundación debajo de nosotros, el mar era plano como la superficie de un espejo. El agua era negra y apenas reflejaba los destellos pálidos de las estrellas. Pero debajo de la superficie, algo brillaba con una luz fría. Formas pulsantes de violeta, verde y profundo azul cobalto iluminando desde abajo. Fluía y se fusionaban y brillaban en silencio muy por debajo del mar cristalino. Nos miramos 2 docenas de hombres y mujeres, mudos y horrorizados por el espectáculo. Había un sentido de escala que surgió del movimiento fluido de las luces, que parecían ser muchas brasas por debajo de nosotros, y los hacía parecer terriblemente grandes e imposiblemente rápidas. No había formas sólidas y el agua no se perturbaba, solo un campo profundo de luz que fluía en el líquido. Nos mantuvimos observando lo que parecieron horas, embelesados por el ballet fascinante de luz fría, un reflejo de las luces del norte. Cuando terminó de pronto, hubo 3 acontecimientos casi simultáneos. En primer lugar, las luces parecían contraerse, cada una fijándose en un sitio y colapsando como el iris de un ojo ante la luz del sol. En segundo lugar, se produjo un temblor en el aire. Fue la primera vez que el pelo en la parte de atrás de mi cuello se erizó. Cuando las luces fantasmales se apagaron, aumentó en intensidad. Podía sentir cómo mis ojos buscaban la manera de salir de mi cabeza. A través de la niebla oí un ruido que se elevaba por encima del viento ártico, un zumbido vibratorio del mismo Mistral, que hacía juego con el estremecimiento eléctrico en mi cráneo. Era como si cada bombilla a bordo del Mistral de repente fuera iluminada, dando lugar a un espectáculo de luz brillante y un ruidoso zumbido en todas partes. Y cuando el gemido había llegado a un punto álgido, empezaron a estallar y a romperse entre añicos de chispas. De principio a fin, que duró menos de 2 segundos, nos quedamos en silencio, flotando en las aguas oscuras bajo el cielo estrellado, en un barco mutilado. El daño era invisible, sin ninguna causa aparente y total. Nada a bordo del Mistral funcionaba. Cada sistema cuidadosamente elaborado de múltiples redundancias se había derrumbado. Cada luz se hizo añicos e incluso las bombillas de repuesto y las linternas pequeñas que todos llevábamos dejaron de funcionar. Los teléfonos satelitales, radios de onda corta, todos los medios de comunicación eran inútiles ladrillos de plástico y alambre. Cada batería estaba muerta, cada equipo de música estaba en silencio. Estábamos a la deriva, sin vela o motor, aislados del mundo por un centenar de millas de mar negro y silencio. El equipo se trasladó a través de la nave como topos, buscando a tientas por los corredores oscuros, con solo unas pocas luces pálidas verdes para comprobar cada sistema. El capitán y yo nos quedamos en el piso tratando de dar sentido al sinsentido. Por fin, cuando nada más se podía hacer, fui a tientas en mi camino de regreso al camarote y traté de dormir. La oscuridad daba una sensación opresiva que parecía comprimir mi pecho. A la mañana siguiente, de nuevo, se hizo un balanceo de nuestra situación. El daño fue total. Teníamos que encontrar una manera de enviar una llamada de socorro y rezar por no habernos desviado demasiado lejos de nuestra última coordenada conocida. Los hombres no conocían todos los detalles, pero era claro por sus rostros que sabían lo terrible que era la situación. La primera muerte fue esa tarde. Los sonidos de gritos me hicieron ir a la cubierta, en donde abundaba una espesa niebla. En lo alto de la penumbra pude ver manchas brillantes ardientes de luz descendiendo lentamente. Mi estómago se revolvió. Eran 2 bengalas de señales inútilmente a la deriva a través de la bruma. Algún idiota había disparado las bengalas de señales. Me llené de una furia desconocida y extraña.
y me precipité a través de la niebla de la cubierta con odio en mi sangre y mis puños sujetos firmemente. La escena que surgió de la niebla me separó de mi estupor. El soldado, con una pistola de bengalas en su mano, yacía en un charco de sangre. El capitán estaba sobre él agarrándose a la barandilla, hundiendo el tacón de su bota repentinamente en el cráneo del muchacho. Me di cuenta que los gritos y el llanto quejumbroso venían del capitán. Su cara estaba en un rictus de rabia animal. Alrededor de ellos había una pequeña multitud de pie, inmóvil y en silencio, viendo como centinelas. El capitán se volteó a verme y se dejó caer en cuclillas, con los dedos envolviendo la pistola de bengalas, y la llevó al nivel de mis ojos. Nos miramos fijamente durante un largo rato el uno al otro. Nuestros ojos se encontraban mientras jadeaba pesadamente, con la cara ligeramente salpicada de sangre. El único sonido era la exhalación del gorgoteo humeado del soldado raso, una burbuja de sangre que se formaba en su rostro arruinado. Había servido con este hombre durante casi una década. Este no era el hombre que yo conocía. Este fue un episodio anormal lleno de violencia y terror. Hablé con él y luego, con una voz suave, le pedí que me entregara la pistola de bengalas. No dijo nada al principio y luego habló. El sonido de su voz tenía un pequeño temblor que fue tragado por las densas tinieblas que nos rodeaban. Él nos ha matado. Ryan, la niebla, las luces nunca. Él negó con la cabeza y apretó los ojos con fuerza, como si estuviera tratando de sacudirse de un sueño. Luego se estremeció violentamente con la espalda arqueada como en un ataque. Esta porquería nos ha matado. Se atragantó. La pistola de bengalas vaciló en el aire y di un paso más cerca para alejarla de él. Abrió los ojos y me quedé helado de nuevo, ya que se quedó en silencio nuevamente. Vas a morir aquí. Se rió en voz baja. Siempre quise verte morir, maldito cobarde. Hizo su cabeza hacia atrás y continuó su risa. Como una hiena, miró hacia el cielo gris y luego puso la pistola de bengalas en su boca y disparó. La ignición y la llamarada bañaron la cabeza en un halo de color naranja. Cayó hacia atrás sobre la barandilla. Si hubo un chapoteo cuando cayó al agua, este fue tragado por la niebla. Me quedé durante lo que pareció un tiempo muy largo. Poco a poco me di cuenta de que estaba solo. El público en silencio se había escurrido bajo cubierta. Temía por la moral. Una preocupación absurda. Me doy cuenta ahora. Pero no podía moverme del lugar. Como si la pura fuerza de voluntad pudiera hacer que el mar regurgitara a este hombre, mi amigo. El primer disparo me separó de mi sueño. En las taquillas de emergencia me encontré con unos cartuchos para bengala y llené con una cada bolsillo. Me dirigí a un pasillo oscuro por debajo de la cubierta. Durante el recorrido hubo más disparos, otros sonidos sordos comenzaron a surgir, los sollozos de asfixia, los gritos de dolor y rabia. Tenía la débil impresión de que el olor a cobre provenía de la sangre. La oscuridad era opresiva y gruesa. Me moví lentamente hacia mi camarote. Lo habían saqueado y mi pistola de servicio había desaparecido. Las próximas 2 cabinas contenían los cadáveres de los oficiales jóvenes. Sus cráneos se abrieron como flores bajo los disparos a quemarropa. Sentí el deseo irracional de correr a la cubierta y saltar por la borda, para nadar desde el barco en el mar desconocido. Tomé una pistola de bengalas y me la llevé, no tanto como un arma, era más como un talismán. Empecé a pasear lentamente por el pasillo a las literas de los soldados. La puerta estaba abierta y el olor de la sangre y el miedo era nauseabundo. A medida que mis ojos lentamente se ajustaban a la claridad, vi un campo de cadáveres, rasgados, picados y destrozados por las balas.
y las armas improvisadas. Algunos de los hombres aún se movían. Vi con terror cómo un hombre, con su cara cubierta por una máscara de sangre y rabia, levantó la cabeza para mirarme, y con un grito de rabia débil comenzó a arrastrarse con las manos y una pierna rota hacia mí. Desde las sombras, otra forma se abalanzó sobre él. Una bota de excavación se hundió en la espalda del herido con un crujido húmedo. Reconocí la cara del atacante en el verde oscuro, un joven tranquilo y estudioso, al igual que el capitán. Este no era el hombre que yo conocía. Se trataba de una bestia que lo había poseído. Se agachó y agarró al hombre herido de la mandíbula. Deslizó el pulgar en su boca. El herido gruñó con un sonido salvaje sin sentido y trató de morder, pero su atacante lo sujetó con más fuerza y tiró. La mandíbula se desprendió con el sonido de los tejidos rompiéndose y el grito ululante que se desvaneció en el aire. Yo ya no respiraba, me mantenía silenciosamente en la entrada, pero el atacante volteó la cabeza para verme. La mandíbula golpeaba el suelo con un sonido carnoso y se balanceó hacia mí con una gracia animal. Disparé la pistola de bengalas y lo golpeó en el pecho. Su camisa se incendió y todo el aire escapó de sus pulmones. Con una respiración forzada repentina, casi imposible, continuó hacia mí. Antes de que me alcanzara, cerré la puerta y el fuego se había subido a su pelo y aún chillaba. Con las manos extendidas hacia mí, intentaba alcanzarme. Sentí el impacto contra la puerta y vi aquel rostro envuelto en fuego. Con los labios ya quemados, se quedaban al descubierto 2 hileras de dientes perfectos. Él gimió y comenzó a destrozar su cuerpo en llamas contra la puerta. 1 vez, 2 veces, 3 veces, y luego, silencio. Alcé los ojos hacia la portilla y solo vi cómo la forma débil ardiendo desaparecía en la oscuridad. He puesto barricadas en todas las entradas bajo la cubierta y me he condenado a una muerte lenta a manos del frío envolvente. Todavía puedo oír a los que viven allí, gritando y golpeando las puertas. No son los hombres que yo conocía, me consuelo con este pensamiento. Si has leído hasta aquí y no han huido de esas aguas, o Dios no lo quiera, aún están a bordo del Mistral, se lo ruego una vez más, déjalo ahora, déjalo mientras puedas, no mires debajo de la cubierta, no hay ninguno de nosotros que salvar, y ciertamente ninguno vale la pena. Si quieres aún más terror, te recomiendo El extraño caso de Edmondson, Kentucky, una de las historias más increíbles y espeluznantes de todo Estados Unidos. El link estará en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta que aparece ahora. Llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides dejarme tu like. También recuerda suscribirte si aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver mis próximos videos. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok para hacer crecer esta comunidad. Los links están en la descripción. Y si quieres apoyarme aún más, puedes convertirte en miembro de mi canal. Te lo agradecería mucho. Sin más que decir, se despide Darkshark. Hasta pronto.